Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Génesis, capítulo 49, versículo 18. Tu salvación espere, oh Jehová. El tema que vamos a estar tocando es el tema de la salvación no se pierde. Es un tema muy importante en el sentido de que el cristiano debe salir de tanta ignorancia con respecto a la doctrina de que la salvación no se pierde. Nuestro primer punto, nuestra primera premisa, digamos, nuestro primer argumento es que la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Lo primero que vamos a decir como introducción, como lo número uno que vamos a decir es que la salvación es de Dios y al ser de Dios no se puede perder. Por eso acá Jacob, al profetizar para uno de sus hijos, dijo: tu salvación esperé. Habla de tu salvación. Así que no se puede perder lo que no es de uno. Uno no puede perder lo que le pertenece a otra persona. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Dios es el que ha pagado el precio. Dios es el que ha entregado a su propio Hijo para derramar su sangre, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que esta serie de la salvación no se pierde. El primer argumento, digamos, es: no se puede perder lo que no es de uno. La salvación es de Dios. Vamos a ir a otro pasaje, dice en Éxodo 14:13. Ahí Moisés está hablando y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación que Dios hará con vosotros. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. O sea que siempre en el Antiguo Testamento y los grandes hombres de Dios han dicho que la salvación es de Dios, no de los hombres, porque si fuera de los hombres, el hombre la pierde. Es como que alguien paga una deuda que nosotros tenemos y la persona esa que va a pagar la deuda que nosotros tenemos con alguna persona o alguna empresa, no nos da el dinero para que nosotros vayamos y paguemos la deuda, sino que él mismo va y paga la deuda. Por eso el pago es de Dios. O sea, él pagó, nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre por la limpieza de nuestros pecados. Entonces es absolutamente segura, porque el que va y paga es el propio Hijo de Dios por nosotros. Paga con su sangre la redención de nuestras almas. Así que la salvación no se pierde. Estamos haciendo una pequeña introducción de lo que es que la salvación no se pierde. Vamos a hacer algunos videos exponiendo argumentos y explicando por qué la salvación no se pierde. Y el primer argumento es fortísimo, porque la salvación es de Dios y lo podemos comprobar a través de toda la palabra, que la salvación le pertenece a Dios. ¿Por qué se dice que la salvación se pierde? Por la ignorancia de las Escrituras, porque el pueblo no, digamos que no conoce la grandeza de Dios, y para eso por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras es lo que dan testimonio de mí. Por eso las sectas, por eso la catolicidad no le deja a la gente que crea en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo sus pecados les serán perdonados y vendrá el Espíritu Santo a guiarlo a toda verdad. Entonces, otro pasaje que podemos ver, 1 Samuel capítulo 2 versículo 1, ahí nos habla de que Ana, orando por su hijo, por un hijo, el cual fue Samuel, ella dijo, versículo 1 dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. También acá Ana decía que la salvación es de Dios, y si la salvación es de Dios, no es nuestra salvación, es la salvación de Dios. Nosotros no podemos perder algo que no es nuestro. Que se ha predicado a lo largo de tantos siglos que la salvación
depende de nosotros, lo cual es totalmente errado. Porque si dependiera de nosotros, ninguna persona podría ser salva, porque somos pecadores. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Así que todos los hombres son mentirosos, según Salmo 116, versículo 11. Dice que todos los hombres son mentirosos. En 2 de Crónicas 6:36 dice que todos los hombres pecan. Dijimos en un video que el único que no peca es Dios. Entonces, si nosotros pecamos, perderíamos la salvación, y como pecamos, por lógica, no podríamos ser salvos jamás. Entonces, la salvación es de Dios, porque Él es el que nos ha limpiado de una vez y para siempre. Ese es el punto, que nos ha limpiado para siempre. Cuando nosotros creímos, Dios nos santificó legalmente y se nos imputó toda la justicia y toda la santidad de Jesucristo a nosotros. Y no se nos imputa más pecado. No, pecado siempre estamos en cero nosotros, los hijos de Dios, lo que hemos creído, lo que a Dios nos dio el nuevo nacimiento. Siempre está en cero, pero siempre decimos que el hombre paga las consecuencias de su pecado. Si usted va y peca, lógicamente va a recibir las consecuencias en la carne y en esta tierra, y el juicio de Dios también, en el sentido de que, según Hebreos 12:6 en adelante, dice que Dios castiga y azota a aquel que toma por hijo. O sea que la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, y de Dios nadie se burla. Entonces, la salvación no se pierde, pero se pagan las consecuencias de los pecados en esta tierra. Podemos ver muchos casos que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos videos. Podemos leer en 1 de Crónicas 16:23. 1 de Crónicas 16:23. Dice la palabra del Señor. 16:23. Dice: cantad a Jehová a toda la tierra, proclamad en día su salvación. Siempre se está proclamando en la palabra del Señor que la salvación es de Dios. Por lo tanto, no se pierde la salvación, porque la salvación es absolutamente segura. Y recalcamos este razonamiento, este argumento o esta premisa, que nadie puede perder algo que no es de uno. Yo no puedo perder, digamos, los bienes de otra persona porque no me pertenecen. Es algo totalmente irracional e imposible. Por eso se ha creído toda esta doctrina de la pérdida de salvación por un sistema religioso, católico romano, pero en realidad es doctrina una doctrina de demonios, porque la Escritura dice que la salvación es de Dios y nadie puede perder algo que no es suyo. Si Dios me ha salvado, el que me ha salvado es Él. Yo no me salvé por mis propias fuerzas ni por mis propias obras, porque si dependiera de mis obras o de mi santidad, estaría totalmente perdido. ¿Por qué? Porque el hombre peca y peca a cada paso. La carne es una máquina de pecar, en pensamiento, en mirada, en intenciones. Así que es imposible mantener la santidad, digamos, en el sentido de que la carne siempre está pecando. La carne siempre está pecando. Y eso es lo que no entienden. Los que creen en pérdida de salvación creen que pueden ser santos, como Dios es santo. La palabra de Dios lo dice: sé santo porque yo soy santo, en el sentido de que debemos santificarnos a modo de tener un buen testimonio y agradar al Señor. Pero santo, 3 veces santo, y solamente el Señor es santo. Si somos santos es porque el Señor nos ha santificado legalmente el día que nosotros creímos. Ese día el Señor nos revistió de Cristo, como dice en Gálatas 3:27. Podemos leer, vamos a leer en Salmos 3:8, que es una palabra que Dios me habló hace muchísimos años, que la salvación es de Dios. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová y no de los hombres. Los hombres no salvan, una religión no salva, una institución no salva. Usted, por pertenecer a un lugar, no salva, no le salva. Usted tiene que creer en la sangre preciosa de Cristo, que le ha limpiado todos sus pecados, y a partir de ese momento es un hijo de Dios y está
injertado en el cuerpo de Cristo y es miembro del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo ahora habita en su corazón y en su vida. Ese es un verdadero hijo de Dios, no por pertenecer a una religión, ni por seguir sacramentos, ni por cumplir ciertos ritos de ciertas sectas. Decimos secta y puede ser en apariencia una iglesia maravillosa y sin embargo ser una secta, porque es una secta porque se ha apartado de la doctrina de Cristo, de la doctrina que le fue encomendada a Pablo, al apóstol Pablo. Después podemos decir, viendo más adelante, cómo el apóstol Pablo es nuestro apóstol, aquel que nos adoctrina en las Escrituras. Podemos ver muchísimos pasajes donde habla de que la salvación es de Dios. Ese es el primer argumento, que la salvación es de Dios. Al ser de Dios no se puede perder. Es imposible perder algo que no es nuestro. Es razonamiento, es un razonamiento, es un argumento fortísimo. No podemos perder lo que no es nuestro. Si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos totalmente condenados. Por eso es una gran mentira del diablo decir que una persona puede guardar la salvación. Es totalmente imposible guardar la salvación, porque a cada paso estamos cometiendo errores, porque pecar significa errar al blanco, y constantemente le estamos errando al blanco. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque somos criaturas, porque la palabra del Señor dice que somos pecadores. El apóstol Pablo decía allí en Romanos 7, 14 en adelante, que él quería hacer el bien pero no podía. El mismo apóstol Pablo. No podemos imaginarnos al apóstol Pablo pecando, pero él decía que pecaba, que su cuerpo pecaba. Por la ignorancia de las Escrituras se cree que la salvación se pierde, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, como dijo el Señor. Por eso lo que más pone su energía el diablo es que no estudiemos las Escrituras, que él hace creer al pueblo, bueno, nos guía el Espíritu Santo, y se guían por sueños, por visiones, los cuales hacen desviar al pueblo y hacen caer en tremendas herejías al pueblo de Dios, cuando el Señor nos dejó las Escrituras para que las estudiemos, y es el Espíritu Santo allí donde nos guía a toda verdad. La salvación no se pierde, y se ha hecho doctrina de pérdida de salvación por medio de sueños, por medio de visiones, lo cual no contradicen totalmente la palabra del Señor. Por eso nosotros el hombre será juzgado por el Evangelio que le fue encomendado a Pablo, que la salvación es solamente por la fe, y cuando somos salvos de una vez y para siempre, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Podemos ver, bueno, vamos a leer en Isaías 25:9. Tengo muchos versículos, pero dice: y se dirá en aquel día, de aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La salvación está hablando, está profetizando que un día vendrá Cristo y con su sangre preciosa nos limpiará de todos nuestros pecados. Isaías 58:8 también habla de tu salvación. En Lamentaciones 3:26 habla la salvación de Jehová. En Jonás 2:9 dice la salvación es de Jehová. No es de los hombres, no es mía la salvación es de Dios. En Malaquías 4:2 dice que Él traerá salvación sobre sus alas. Es un bello versículo que dice que la salvación del Señor vendrá sobre sus alas. Dice así la palabra del Señor. Dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. El Señor vendrá y traerá salvación. La salvación no viene de los hombres, sino que la salvación viene del Señor. En Lucas 2:30, que habla de tu salvación. En Lucas 3:6 habla de la salvación de Dios. En Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación. En Apocalipsis 7:9-10 dice la salvación pertenece a nuestro Dios. En Apocalipsis 12:10 dice que la salvación es de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 19:1 dice que la salvación es del Dios nuestro. Entonces,
nuestro primer argumento o nuestra primera premisa es que la salvación es de Dios, y si es de Dios no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque no podemos perder algo que no es nuestro. Si dependiera de nosotros, estaríamos totalmente condenados y no tendríamos ninguna esperanza. Por eso dice en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y en pecados. Vamos a leer Efesios 2 y con esto concluimos esta introducción de lo que es la salvación no se pierde. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Cristo pagó la deuda por nosotros, y ya la deuda está pagada, no hay nada que pagar. Simplemente debemos gozarnos, debemos estar felices. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad, como dice en Romanos 3:25, si no me equivoco. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por eso debemos estar gozosos y debemos estar felices de que la salvación es de Jehová. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice en el versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 4.8, era 4.8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Por eso somos bienaventurados, somos felices, y todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de esa preciosa sangre, y ya no se nos inculpa más de pecado. Por eso nuestra, responsabilidad es una vida de santidad, en el sentido de agradar al Señor y tener un buen testimonio delante de los hombres, para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero nosotros, el día que creímos, ese día fuimos salvados, y nunca más se pierde la salvación, porque la salvación es de Dios. Porque, como dice en Hebreos 10, que el sacrificio fue de una vez y para siempre. Así es la salvación, de una vez y para siempre, como dice la palabra. Bueno, vamos a estar viendo versículos, escrituras, para que podamos entender que la salvación no se pierde. ¿Qué hace el diablo? Meter esta mentira delante, en la mente del cristiano, para atormentar al cristiano. El diablo sabe que la persona, que el Hijo de Dios está salvado, ya está salvado, pero lo atormenta con la idea de que va a ir al infierno. Entonces, el Espíritu Santo nos trae luz, nos trae entendimiento, nos trae sabiduría de lo alto, para comprender, entender y conocer que la salvación no se pierde. Entonces vivimos una vida de libertad. Por eso dijo el apóstol Pablo que a libertad nos llamó el Señor, no a esclavitud. Lo que hace el diablo es presentar un evangelio de esclavitud para que lo sigamos y el pueblo de Dios viva en una derrota interna, porque el apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la salvación del Señor es absolutamente segura. No hay forma de perder la salvación, porque la salvación le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Así que este es un video introductorio de lo que es la salvación. No se pierdan. Dios les bendiga a todos.